Pues hoy estamos con Alberto González Pipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Miguel, muy bien. Deseando que lleguen los juegos ya, estamos a menos de 80 días ya, Sí, un poquito más de 2 meses. Sí, justo, además tenía muchas ganas de charlar contigo porque creo que eres una de las pocas personas que ha hecho incluso más entrevistas que yo en los últimos meses de deporte. O sea, es como hablar con mi alter ego, pero en plan guay. O sea, antes de nada, y lo más importante, ¿cómo estás? Porque es verdad que muchas veces nos fijamos en las entrevistas que puedes hacer o siempre cada semana con un deportista cubriendo esto, comentando esto, pero nadie te pregunta cómo estás tú. Pues gracias, te lo agradezco que me lo preguntes, es cierto, pues un poquito estresado, la verdad, un poquito estresado, porque es cierto que cuando ya se acercan los juegos la gente se empieza a poner un poco nerviosa, hay que tener controladas muchas cosas, aparte de seguir haciendo tu trabajo en el semana a semana, entrevistas, el seguimiento a los deportistas españoles, a los preolímpicos, a todas las competiciones que hay previas a los Juegos, que muchas son clasificatorias o muchas son buenas o son importantes para sumar puntos para un ranking, o sea, hay que estar a muchas cosas. Y además de eso, que es mi día a día durante todos los años, se le añade que tenemos unos Juegos, que hay que organizar el día a día de los Juegos, qué va a haber cada día, qué españoles van a estar en cada día, a dónde podemos ir, qué es lo importante, y eso es un trabajo muy complicado, o sea, muy arduo, muy pesado, porque es ir mirando deporte a deporte, aquí tenemos clasificados, no, aquí hay que esperar, todavía queda un preolímpico, esperemos a tal, ya salió el calendario del fútbol, vamos a ir apuntándolo ya, o sea, es... bueno, pues se multiplica un poco por el trabajo. Además estamos haciendo ahora también unos documentales que van a salir previos a los Juegos, las 6 semanas previas a los Juegos, y estoy también metido en todos estos documentales, que estoy encantadísimo. Bueno, la verdad es que yo lo disfruto todo, claro, porque me encanta, lógico, es mi pasión, lo disfruto muchísimo, pero al final te satura un poco. Claro, digamos que aquí lo de las jornadas de 8 horas no existen, ya no existen en el periodismo, pero menos para uno deportivo, claro, eso ya ni te lo planteas, ¿no? Eso es imposible, yo estoy a todas horas, todos los días, o sea, yo no tengo un día libre. Un día entero libre no tengo. Es muy difícil. No tengo. Claro, antes hablabas del estrés, que ahora incluso estás sintiendo pues un poco de estrés, un poco de agobio, y también esa responsabilidad, ¿no?, que tiene al final el mundo del deporte. Y yo recuerdo que cuando visitamos a Amorós, en relevo, nos hablaba de esa responsabilidad también de cara incluso a los deportistas. Evidentemente la primera es con la audiencia, porque los periodistas al final nos debemos a la audiencia, pero también luego los deportistas de, joder, te mereces que tu historia sea contada, te mereces cariño, pero como tú solo pueden merecer otros 200 o 300 o 400 que están esperando también que se vea su imagen o que se vea su historia. Claro, ¿tú cómo manejas esa responsabilidad tan grande? Porque claro, antes lo hablábamos, en deportes como el fútbol, como el tenis, como la Fórmula 1, más o menos todos conocen los nombres principales, incluso la gente que está desconectada del deporte, pero en el resto del polideportivo, al contrario. Sí, bueno, al final, entre comillas, vas a lo fácil, digamos, que es pues los resultados, pues ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo así rápido, recientemente ha conseguido la plaza olímpica, que es una plaza, por cómo la consiguió, en principio inesperada, pero que es un chaval de tiro al plato, que tiene mucho talento, que se llama Andrés García, que ya ha sido campeón del mundo junior, de Europa, pero que a lo mejor estos juegos le pillaban un poco joven. Pues fue al preolímpico, ganó ese preolímpico y consiguió la plaza. Los coreanos los ganó. No, eso es tiro con arco. Tiro con arco. Los coreanos es tiro con arco. Esto es escopeta, tiro al plato, que conseguimos el oro en el mixto en los Juegos de Tokio con Alberto y con Fátima. Pues Alberto no está clasificado todavía, tiene alguna opción, yo sigo confiando en él, porque es un crack absoluto, pero Andrés consiguió la plaza para el país, porque luego la federación tendrá que decidir. Siempre en el tiro, el que ha conseguido la plaza ha ido a los Juegos, no sé cómo se hará aquí, y si finalmente Alberto no consigue plaza, a ver qué deciden. Pero pues probablemente lo tengo todavía que perfilar, mi siguiente entrevista sea con él, porque me parece un personaje diferente al que no he entrevistado nunca, un chico joven que... Sobre todo lo que me gusta a mí es conocer lo que dices tú, esas historias, porque yo no sé cómo piensa, no sé qué tiene en su cabeza, si ha conseguido la plaza, pero bueno, pues ya veremos qué pasa, a lo mejor, no sé, un poco sus ambiciones, que al final, si los conozco yo, también lo doy a conocer al gran público, ¿no? Entonces, este tipo de personajes me llaman mucho la atención y me gusta entrevistarles, porque ya llevo muchos años y hay algunos que ya les he entrevistado varias veces y ya...
es que que a lo mejor la gente no tanto, pero yo me conozco su historia claro, sí. Tan de memoria que digo, voy a buscar otras opciones, ¿no? Justo, sí. O busco cosas nuevas para preguntarle, pero a veces me gusta más coger gente nueva que no he entrevistado nunca que los ya más habituales que han ganado algo, pero ya son más conocidos. Claro, y es que además también la gente que se dedica al mundo del deporte, esa gente joven o nueva que va creciendo poco a poco, los entendidos dicen, no, es que este controla, la sonrisa de este se nota desde joven. Y yo recuerdo dos casos que son Ari Toro, en judo, que está hace un año espectacular, y que cuando fui al CAR de Madrid a hablar con la gente del judo, el entrenador me dijo, todos los jugones sonríen igual. Sí, o sea, sí, tiene... Lo decía Andrés Montes. Claro, es que esa frase viene de él y dice, le notas esa chispa de decir, se está divirtiendo cuando está compitiendo. O Emma Carrasco, por ejemplo, también en natación, que yo creo que va a estar en París, vamos, hay que verlo, está, pero si no es... Alguien está haciendo muy mal las cosas. Efectivamente, y lo mismo, o sea, es que no sienten la presión, sino que les gusta competir y les divierte la competición. Ya luego, en el caso de Ari Toro, claro, sus dos padres fueron olímpicos. Fueron olímpicos. Yolanda, la madre, fue bronce. Fue bronce De hecho, creo que es la última medalla, me parece, del judo español en unos Juegos Olímpicos, en Sydney 2000, si no recuerdo mal. Creo que sí. O Isabel Fernández estaba ahí, también consiguió medalla en esos Juegos, pero bueno, vamos, sí. Claro que al final notas cuando el deportista está bien formado desde pequeño, tiene esa tradición en casa y tiene esa mentalidad. Claro, eso te quería preguntar también. ¿Esa diferencia tú la estás notando entre deportistas más veteranos y los más jóvenes? Porque claro, en el espectro olímpico, los más veteranos te puedes encontrar un Cravioto, que es leyenda absoluta del olimpismo con las medallas que tiene, o un Ari Toro, que hace un año no imaginaba estar en la situación que está ahora y ahora es de las puntales del judo a nivel mundial. Es heavy esto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. O sea, te refieres a la diferencia entre los jóvenes y claro, los a la diferencia incluso a la hora en la que se expresan o cuando le haces una entrevista y demás. Sí, claro. Se nota muchísimo. Y la ilusión también por estar en unos juegos que todos la tienen, pero se nota esa chispilla en los ojos a lo mejor más. Sí. En el tema de cómo hablan, pues evidentemente los veteranos ya tienen muchas entrevistas a las espaldas. O sea, yo me acuerdo las primeras entrevistas que yo le hacía a Carolina Marín cuando no la conocía a nadie. Claro. Cuando no había ganado todavía, bueno, sí había sido ya campeona de Europa Junior, quiero recordar. Yo la primera vez que la entrevisté, que fue en 2010. Hostia. 2010, todavía... 16 años tendría ella. Era una chica súper joven pero ya apuntaba maneras como joven. Sí. Y cómo ha cambiado, evidentemente han pasado los años, ha madurado en todos los sentidos y esas cosas de madurez mental se notan y a la hora también de expresarse, aunque hay algunas que te sorprenden muchísimo. Por ejemplo, Adriana Cerezo, que tiene 20 años, tú la oyes hablar, o sea, y es que es, como dice ella, una vieja joven. Parece una veterana, sí. Porque tan joven tiene la cabeza tan bien amueblada que da lecciones a todos. Sí, totalmente. A nosotros, es espectacular. Pero sí que es verdad que se nota en esos jóvenes pues que les cuesta un poquito más expresarse. Muchos tienen claro lo que quieren. De hecho, la gran mayoría de esos jóvenes que llegan tan rápido es porque también de aquí son... De hecho, la mayoría, ¿no? Digamos que la mayoría que llegan tan rápido es porque ves que tienes la cabeza bien amueblada desde muchos inicios. Sí, algunos son más reservados. Es que son más reservados, más vergonzosos, que no están acostumbrados a hablar a los medios y a lo mejor les da un poco de vergüenza. Por ejemplo, Ana Carvajal, la chica de saltos de trampolín, que consiguió la plaza en plataforma y que va a estar en los Juegos. Yo la entrevisté cuando consiguió la plaza en el Mundial. Y le costaba muchísimo porque no le gusta, le daba vergüenza y le costaba muchísimo expresarse. El talento lo tiene igualmente, pero bueno, es que luego cada uno es como es, ¿no? Pero sí que quizá en eso de algo de vergüenza, quizá en la vergüenza a la hora de hablar con un medio de comunicación que no están acostumbrados, pues son crías muy jóvenes. Claro. Ana tiene ahora ya 17, pero tenía 16 años cuando yo la entrevisté, entonces... Es que es una niña. Claro. Entonces, bueno, depende de la persona y los veteranos pues ya van sobrados en todo, vamos, en todo. Claro, luego también es verdad que cuando tú dices medio de comunicación hay mucha gente a la que le impresiona y dice, hostia, viene la prensa, tal. Claro, realmente la prensa somos gente normal. Sí, totalmente. Que hablamos, otra cosa es que, claro, ya hay como un pensamiento en los medios de comunicación de va a preguntarme por el lío de la federación y del dinero. Y es como, realmente no. O sea, a lo mejor en los medios generalistas para un fútbol o tal, pues van a lo que van, pero no te van a preguntar si la Federación de Judo está haciendo
porque no interesa a la gente, y tampoco a ti, a nivel personal. A mí me interesa su historia, conocerla a ella personalmente o a él. Y eso les da mucho miedo, de decir, si me pregunta algo de este estilo y no sé cómo salir, no quiero parecer un panólide tal, y no quiero cagarla. Es cierto que eso es así, eso es así, sobre todo si son federaciones un poco más convulsas, pues eso está ahí, no nos engañemos, pero también le pasa a los que llevan también más años. Sí, solo que tienen tablas. No les gusta meterse en esas cosas porque no están acostumbrados, no se sienten cómodos, yo lo entiendo, y yo siempre les digo, a mí es que no me gustan tampoco las polémicas. Yo a veces a título personal sí que pongo en mis redes cuando hay alguna cosa que no me gusta de una federación o que han hecho algo y que yo tengo la información para poder decir esto es una golfada, lo digo. Pero a título personal, yo en las entrevistas, además siempre se lo digo, y sobre todo si es alguien joven, un deportista joven, más todavía, se lo digo siempre antes, tranquilo, que no te voy a preguntar por nada raro, estate cómodo, vamos a hablar de tu deporte, de ti, intenta disfrutar de la entrevista, intento tranquilizarles, a veces es difícil, pero porque... Pues eso, pues cada persona es como es. Claro, esa frase me encanta, que yo creo que lo utilizamos todos de, bueno, te quiero hacer una entrevista para hablar de ti, de tu deporte, de los valores y tal. Claro, ya lo habrán escuchado miles de veces, porque es la realidad, claro, te voy a decir, de tu familia, de cómo empezaste en esto, claro. Siempre hay deportistas que previamente a lo mejor han tenido alguna entrevista con otro medio, que les han preguntado por cosas que no tal, y luego, si no te conocen, son recelosos al principio, y luego cuando acaba la entrevista... Joder, me ha encantado. Quiero repetir. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Entonces, bueno, pues eso también, ya afortunadamente uno que tiene ya unos cuantos años en esto, ya me conoce casi todo el mundo, casi todos los deportistas y saben un poco mi forma de actuar y tal, y es más fácil, pero siempre hay los jóvenes, algún joven que no te haya seguido o tal, pues todavía hay algo de recelo en algunos momentos, pero bueno. Claro, y además muchos tienen... Es normal, yo lo entiendo. Ese síndrome del impostor también, incluso de qué he hecho yo para que me entrevistes, como bueno, vamos a hablar y ya te lo diré después. Y ya lo último, hablando de jóvenes, porque se me viene a la cabeza un ejemplo, Lola de Warrior, de Breaking Dance. Claro, la entrevistamos en el canal, en Twitch, y tenía 14 años en aquel momento. Hablaba de una forma, cuando hablabas del desparpajo Adriana Cerezo, que ya con 16-17 estuvo en Tokio ganando aquella medalla, Lola de Warrior, con 14 años, tenía una cabeza, ¿os acordáis? Una cabeza tan bien amueblada, diciendo, no, lo primero son los estudios y tal, pero luego me quiero... Hablaba como una auténtica profesional. Claro, da gusto cuando ves a gente tan joven que dices... Eso viene de casa, ¿eh? Ese tipo de mentalidad y de tener las cosas tan claras y tener esa madurez, vamos, yo lo tengo clarísimo, porque luego además he conocido a padres de esos deportistas y eso viene de casa. Eso viene de casa, los Gasol. Hombre, yo que sé, ejemplos hay miles. Adriana, que yo conozco a sus padres y los dos son encantadores y bueno, en fin. A veces algo es innato, evidentemente, pero luego mucho es lo que ves en casa. Y seguramente The Warrior vivió seguramente en casa pues esos valores y esa forma de pensar que te hace ser así. ¿no? Justo, es que además en deportes como el breaking dance o el skateboarding tenemos una diferencia impresionante. En skate, por ejemplo, tenemos a gente de 14, 15 y luego Dani León, que tiene 36. Claro, dices, ¿qué diferencia? O sea, hay 4 Juegos Olímpicos entre vosotros, hay 5 ciclos olímpicos. Sí, pero la gran mayoría son muy jóvenes, no solo en España. Digo, no, a nivel mundial, mundo, sí. Niñas japonesas de estas de 14 años en Tokio, son una pasada, sí. Claro, ya no hace falta que digas quién, pero para compartir la anécdota, entiendo que en alguna ocasión te habrán pedido dinero para entrevistar a alguien, ¿no? A mí una vez. ¿En serio? Luego te diré quién. No, a mí nunca. ¿A ti nunca? Joder, un deportista. Me dijo, porque yo le pregunté que si lo mismo, me dijo, pero ¿cuánto me vas a pagar por esto? No. Me sorprende que me digas que no con tantos años que llevas pues yo no sé si es porque... Te vieron cara de que ya no ibas a pagar. No, pero que yo siempre he trabajado para un medio de comunicación. Ya, es verdad. O Radio Marca, que es donde yo estuve prácticamente la mayoría de mi vida laboral, casi 16 años, o Eurosport principalmente, o ahora también, bueno, soy freelance, pero sobre todo las entrevistas y el podcast que tengo en la web de Eurosport, Planeta Olímpico, es en Eurosport, o para la Federación de Triatlón también estoy ahí haciendo otro podcast con ellos. Vamos, es que ni se me pasa por la cabeza que me puedan preguntar por eso. Jamás en la vida, vamos. O sea, pero entiendo porque es un medio de comunicación y el deportista sabe
que tiene que, Ya, sí. bueno, yo qué sé, pues que es un medio que te llaman, oye, ¿te entrevisto o no? O sea, Claro. entonces, bueno, no sé, me sorprende que Sí, me digas sí, eso. luego te lo Pero era un digo. deportista olímpico, deporte Sí, sí, olímpico, sí, ¿sí? sí, 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 Me, sí, muy importante. me llama la atención, me Luego llama te la lo digo, atención, la luego te lo verdad. digo. Y claro, mira, me has hablado de tu carrera a nivel profesional. Háblame de ese Pipe periodista deportivo. Quitamos un momento de lado el olímpico, porque tú ya llevas muchos años en la profesión y no todos han sido con los Juegos Olímpicos, solo que ahora ya es Pipe olímpico y es como, ¿no? Como la eminencia de los Juegos, pero llevas muchos más años en esto. Sí, pues mira, yo empecé, a mí, yo desde pequeñito ya tenía claro, con 13, 14 años, tenía claro que quería ser periodista deportivo. Ujú. Con lo cual eso me fue un alivio porque muchos chavales, Claro. ahora que tengo hijos de esas edades, con 16, 17 que ya tienen que pasar a la universidad, no saben lo que quieren hacer. Ujú. Y yo lo tuve clarísimo desde el principio, desde pequeño, porque siempre toda mi vida he jugado al fútbol, pero toda mi vida me han gustado mucho los deportes en Ujú. general, todos los deportes. Yo me veía partidos de la selección de hockey femenino a Sí. las 2, 3 de la mañana porque jugaban en Australia y me sentaba a verlo, a verlo Ujú. en la tele. O sea, me ha gustado todos los deportes siempre desde pequeño. Y bueno, pues lo típico, empieza como te gustaba más el fútbol, porque el fútbol aquí en España pues es el fútbol y Claro. el fútbol. Yo empecé muy joven, con 18 años, estaba estudiando la carrera. Afortunadamente tenía un amigo de mi padre que tenía una radio en San Sebastián Ajá. y me iba con él los fines de semana a los partidos de la Real Sociedad. Ala. Me Ujú. recorrí toda España, cogía el coche, domingo, Real Sociedad, no sé, Valladolid, Sí. y al Real Valladolid. Me iba a Valladolid, hacíamos el partido, yo lo comentaba con él Ujú. y luego me volví a casa y así estuve 2 o 3 años y fue una experiencia, la verdad es que espectacular, porque conocí un montón de estadios de fútbol, ver un poco cómo era el ir a un campo, acreditarte, Claro. estar en una cabina, retransmitir la retransmisión. Ujú. Bueno, me lo disfruté mucho y luego hice varias cosas, la extinta Vía Digital también, Hombre, sí. Sí, sí. alguna cosa hice con ellos, varias radios pequeñas, bueno, también era como tú, un culo inquieto, intentaba ir a todo, me grababa yo, me acuerdo, eso lo tengo con mucho Sí. cariño. En esa época existían las cintas de cassette, Sí, sí, sí. que supongo Claro, que mira. Ah. las has visto, Sí, pues, sí, sí. pues yo me cogía una grabadora Ajá. y me grababa las cuñas. Claro, sí, sí. Una cuña, el programa no sé qué, tal, el golazo, tal, cual. Y entonces Muy Pepe Domingo sí, Castaño, sí, ¿no? yo Ese, hacía claro. me retransmitía en casa. Yo Sí, estaba sí, solo sí. en casa y me ponía a imaginarme partidos y a retransmitirlos en mi cabeza. O sea, era muy desde bien pequeño. Hasta que acabé la carrera, me fui a Irlanda Ajá. casi un año entero a perfeccionar el inglés y eso. Y luego a la vuelta, pues como era tan difícil entrar directamente en un medio de Sí. comunicación, en ese momento estaba empezando Radio Marca. Ujú. Pues Marca, imagínate lo que... Ahora hay más medios, ¿no? Claro, Pero sí, sí. estamos hablando del año 2000, pues Marca era la leche, La ¿no? Y hegemónica, Radio sí. Marca, a mí siempre me había gustado la radio, eh, y encontré un curso, una especie de máster que te aseguraban prácticas en donde quisieras. Y Ujú. entonces yo le pregunté a la directora del máster, digo, si me aseguras las prácticas en Radio Marca, hago el curso. Y me dijo, te las aseguro. Y entonces hice el curso, entré a hacer prácticas en Radio Marca y ahí me quedé. Hostia, Y joder. empecé, pues eso, pues lo típico con el fútbol. eh, recuerdo en 2002 que era el centenario del Sí, Madrid claro. y había actos del centenario a todas horas Ujú. y todos los días, y luego además había que cubrir la información del equipo. Claro. Entonces estaba Miguel Ángel Díaz, que hoy en día está en la cadena Ujú. COPE, gran amigo y gran compañero, y él no podía abarcar todo. Entonces me dijeron, venga, pues vas a estar con Miguelito, bueno, que todo el mundo lo conoce como Sí. Miguelito, y vais a alternaros, pues uno a los actos, otro a los entrenamientos, y estuve 2 o 3 años siguiendo la actualidad del Madrid. Cubrí la presentación de David Ajá. Beckham, era la época de los Claro, Galácticos, sí. todos los días pues ahí con Zidane, con Ronaldo, bueno, en fin, y luego Cristiano, hice también la presentación de Cristiano Ajá. Ronaldo en el Bernabéu, que fue una auténtica locura, el 2009. estadio absolutamente lleno. Sí, sí, sí. Bueno, fue impresionante, o sea, he vivido cosas muy, muy chulas, la verdad, muy chulas. Y ahí seguí haciendo un montón de cosas en la radio, programas, producción, hacía un poco de todo. Hasta que un año, el año del Mundial, Ujú. 2010, ganamos el Mundial
y me saturé un poco ya de fútbol. Dijiste, ya está, sí, he cumplido. Sí, ya he cumplido. Había alguna cosilla así que no me gustaba mucho, de injerencias externas y tal, por ser fútbol básicamente. Y dije, yo tengo que cambiar, tengo que hacer algo distinto ya. Y estoy un poco saturado. Quedaban 2 años para los Juegos de Londres y dije, como a mí siempre me han gustado todos los deportes, digo, pues venga, quiero hacer algo de polideportivo. Y por acotar un poco, porque todo el polideportivo, si metes el motor y tal... Bueno, claro. Entonces voy a acotar en deportes olímpicos. Y entonces presenté a la radio un proyecto, quiero hacer un programa de deportes olímpicos, tal y cual, con vistas a Londres, tal. No había nada de eso en la radio, no teníamos un programa así en la radio. Me lo compraron y ahí empecé, en 2010. Ya está ahora. Septiembre de 2010. Mi primera entrevista fue con Enamet, el nadador paralímpico, nadador ciego, que había ganado en Pekín 4 oros. Y esa fue mi primera entrevista, espectacular, por cierto, por él, no por él. Yeah. Súper nervioso, porque era un deportista paralímpico ciego. Yo nunca había tratado con una persona así. Y no sabía cómo... Estaba súper nervioso de cómo... de cómo expresarme ante él. Pues lo típico, te veo muy bien. Claro. Pues ese tipo de cosas te daba un poco de reparo. Luego te das cuenta cuando les conoces que los paralímpicos son los primeros que se lo toman así. Claro, que están acostumbrados y que se ríen de esas cosas. Totalmente. Y bueno, pues al minuto, en cuanto me dijo, yo gané la ceguera, me dijo Enamet. Ahí ya te gané la ceguera, con 7 años se quedó ciego total y ya me quedé, la verdad que me lo pasé muy bien en la entrevista. Y luego, pues eso, en cuanto empiezas a conocer a los deportistas, deportistas olímpicos, es que te enamoras del deporte olímpico y de ellos, te enamoras, porque es que son espectaculares. Claro, ahora ya con estos años de experiencia que tienes, ¿ves mucha diferencia desde que empezaste hasta ahora? Entiendo que sí, en periodismo deportivo... ¿En mí dices o en el periodismo deportivo? En el periodismo. Sí, claro, muchísimo. Ha evolucionado, no sé si para bien o para mal, pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Cuando yo empecé había 4 medios, como quien dice, y ahora es que es una locura. Ahora ya hay webs de todo, y te sale cualquier web. Sí. Hay algunas que son muy buenas, que trabajan muy bien, de gente que estaba en periódicos y tal, y que han decidido emprender el camino en solitario, y algunos lo hacen muy bien. Mucho deporte especializado, bueno, en fin, yo de hecho tuve una aventura ahí con una página web que se llamó Planeta Olímpico en su día, planetaolímpico.es, pero bueno, por circunstancias pues no salió bien. Es que es muy difícil mantener una cosa así, al final tienes que tener gente que te escriba las cosas, que trabaje, y a esa gente hay que pagarla. Y en fin, es complicado encontrar recursos para hacerlo. Entonces sí se evoluciona muchísimo, porque pues si tú seguramente hace 20 años no existías, no existía tu figura, una figura como tú, claro. De influencers, pues, lo que sea un freelancer de ir aquí, de culo inquieto. Sí, de Twitch, de tal, pues todo lo que hay ahora no lo había entonces. Claro. Entonces ha habido ahí, se creó ahí ese, no sé si llamarlo conflicto, ¿no? De posible intrusismo de mucha gente que no es profesional, que no ha estudiado periodismo o comunicación, como se dice ahora, y que se mete a hacer esa labor, ¿no? Hay gente que al final realmente tienes que tener desparpajo, talento. Hay gente que tiene talento natural y lo hace muy bien sin necesidad de haber estudiado. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo todos podemos convivir, y es lo que se está haciendo ahora. O sea que sí, ha cambiado muchísimo. Antes yo me acuerdo cuando estábamos en Radio Marca, era la radio era el medio más de comunicación. Sí, vamos. Bueno, sigue siéndolo, ¿no? De inmediatez, pero ahora como tienes Twitter, pues la gente a lo mejor ya con Twitter echa un repaso y ve las últimas cosas que han pasado, ¿no? Para informarte está muy bien. En fin, no sé, ha cambiado todo mucho, la verdad es que ha cambiado todo mucho. Sí. Claro, también es cierto que antes lo comentabas, en el mundo del periodismo muchas veces se ha criticado el tema del intrusismo y de gente que no ha estudiado la carrera o que no hemos estudiado periodismo y comunicación. Claro, realmente hay un debate muy interesante también en el mundo del deporte, ¿no? Pero como parece la cosa más espectacular, que
digamos, de puertas para afuera tiene menos importancia a lo mejor que la política y tienes como más margen de maniobra de cara a lo mejor a la gente que no está tan metida, parece que hay como más libertad o más capacidad de hacer cosas distintas, ¿no? En el deporte y sobre todo en el olímpico, decir, bueno, pues ahora esta historia, ahora hablo de esto, ahora hablo... Pero también es importante la formación, porque al final un periodista, digamos, sabe, sobre todo a lo mejor no a la hora de enfrente de la cámara de comunicar, que solo pueden hacer dos iguales, pero sí el cómo dirigirte a las personas, el rigor que tienes que tener en ciertas cosas, porque a lo mejor alguien que no esté tan concienciado con esa deontología, entre comillas, puede tirar a lo fácil o puede buscar el sensacionalismo barato. ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo que suele suceder de... Hay que tener mucha responsabilidad cuando tienes a un deportista delante, porque ya no es solo tú, tu figura, TikTok y cuatro... No. Y jajajiji. No, es que es una marca, esa persona es una marca, tiene detrás a su familia, su equipo de entrenadores, a una federación. Eso también es importante, ¿no? Que no perdamos la referencia de lo profesional en este sector. Exactamente, yo creo que aquí hay serios, hay que ser rigurosos. O sea, yo cuando afronto una entrevista con alguien me tiro muchas horas preparando esa entrevista y buscando información del deportista, buscando otras entrevistas, claro. A ver cómo habla, qué ha dicho, ver también, evidentemente, buscar sus resultados, hablar con otra gente que te pueda ayudar. Sí. Oye, ¿y este chico cómo es? ¿O esta persona cómo es? ¿Tú le conoces? Tal, cuéntame algo. Al final, pues lo que es ser periodista, profesional y preparar las cosas como corresponde. Pero lo mismo te digo una entrevista como te digo de una retransmisión. Si yo tengo que hacer una retransmisión de X deporte, pues evidentemente me la tengo que preparar y buscar información y enterarme de quiénes son los que compiten, de quiénes son los que están ausentes, quiénes son los buenos que están lesionados. O sea, todo ese tipo de cosas necesitas una preparación y bueno, y al final sí es verdad que es importante la formación, pues claro, yo cuando estudié la carrera ha cambiado mucho. Ha cambiado todo mucho, pero sí que es verdad que te dan... la base no ha cambiado. La base, y ahí especialmente había algunas asignaturas más específicas de periodismo porque había mucho, pues, historia del mundo, o sea, había algunas que no, en fin, que eran un poco más de cultura general, básicamente, pero las que eran, yo recuerdo un profesor que nos daba redacción periodística que a mí me encantaba, y eso que a mí lo de escribir no ha sido mi fuerte, la verdad, nunca. Yo he sido de radio siempre y luego ahora con la tele, pero a ese profesor le recuerdo con mucho cariño porque nos explicaba muy bien las cosas. Decía, me acuerdo que una frase suya era yo periodista, hay que hacer no sé qué, no sé cuántos. Entonces, esa formación, pues está bien tenerla, porque te hace conocer cosas o poder enfrentarte a cosas que a lo mejor alguien que no lo ha estudiado no sabe cómo afrontar ciertos momentos o ciertos escenarios y puede meter la pata, vaya. Claro, yo recuerdo, o sea, yo terminé el doble grado el año pasado, soy un pipiolo. No, pero yo recuerdo que uno de los primeros días tenía el contraste, ¿no? Ya en mi época de esos dos tipos de periodismo, ¿no? Un periodista mucho más mayor, que se llamaba Luis Grandal, que decía, yo mi primer trabajo periodístico fue un atentado de ETA debajo de mi casa, y dices... Claro. Periodista de gabardina y de copas a las 2 de la noche sacando información. Luego tenía a Óscar Espíritu Santo, que fue fundador de periodismociudadano.net, que hablaba de el periodismo móvil, de ese tipo de cosas, ¿no? De que la ciudadanía podía tener también el poder de retransmitir la información. Claro, en tu caso, ahora que ya ha pasado un tiempo, ¿sigue gustándote tanto el periodismo como cuando tenías 13 o 14 años? ¿O una vez que ya estás dentro, hay días en los que piensas, como te pasó con el fútbol, me está costando un poco más? Porque es complicado, es mucho desgaste. Es mucho desgaste, evidentemente. A mí, yo he de decir que me sigue apasionando mi trabajo, o sea, me sigue encantando porque siempre hay cosas nuevas, siempre estás aprendiendo, siempre te surgen, yo qué sé, pues de repente apareció en nuestro mundo el podcast. Pues yo dejé la radio y cuando me fui de Radio Marca en 2016... a los 2 años, que ya estaba por aquí en Eurosport, pero tampoco estaba haciendo tantas cosas como hago ahora, pues echaba de menos, lo que más echaba de menos era el contacto con los deportistas. Totalmente. Me notaba que estaba perdiendo pues eso, el hablar con ellos cada semana, que es lo que hacía en la radio, una entrevista, hacía un programa todas las semanas, entonces todas las semanas entrevistaba a deportistas y por eso empecé a hacer un podcast. En fin, que no sé por qué me he ido por aquí. Sí, que te sigue gustando el periodismo. Eso, entonces al final buscas... yo seguramente si ahora de repente estoy un año sin hacer nada, pues voy a empezar a echarlo muchísimo de menos. O sea,
Sí. ¿Qué harías? Efectivamente. Y es lo que te digo, que siempre surgen cosas nuevas, siempre haces cosas nuevas. Yo este año, el otro día bromeaba con un compañero, ¿cuántos deportes hemos retransmitido? Hostia. Y hacíamos la lista. Yo no sé cuántos son ya, pero más de 40 deportes distintos. Y entonces cada deporte nuevo al que te enfrentas es un nuevo aprendizaje, claro, sí. son nuevas cosas y siempre estás aprendiendo, siempre estás aprendiendo. Yo tengo ahí en mente, porque es que ahora no me da la vida, pero yo sé que tengo que seguir formándome también. Y tengo ahí pendiente un curso para mejorar la vocalización, a pesar de que ya hice algunos cuando empecé con esto del periodismo, pero sé que todavía es necesario seguir formándote y seguir haciendo cosas de formación. No solo, yo ya lo tengo todo hecho y yo ya puedo con todo. Pues no, siempre se pueden sacar cosas nuevas. Claro, el otro día vi en RTV hicieron el curso para comentaristas deportivos con exdeportistas, no sé si lo viste, que estaba María López de hockey y tal, y una de las profes era Paloma del Río, era como una cosa especial nueva para deportistas que iban a ser comentaristas en el futuro, que cuando se retirasen dedicarse a la tele. Y Paloma decía que era como algo muy curioso porque era enseñar a los deportistas que lo han sido todo, que han podido conseguir medallas y tal, a comunicarse delante de la cámara y todos ahí con sus pupitres y apuntando y tal. Eso es lo bueno y esa es la formación continua que hay en el mundo del deporte, porque la gente da por hecho que un exdeportista ya puede comentar perfectamente y no. O sea, ponerte delante de un micrófono tiene mucha responsabilidad. Y por haber ganado 20 medallas, a lo mejor comunicándote eres una piedra o te da más nervio incluso que compitiendo. Así es, tal cual. O sea, hay deportistas que a lo mejor no han sido tan buenos, pero que se expresan fenomenal. Totalmente. Y explican las cosas muy bien. Mira, te voy a dar el ejemplo, que además el otro día debutó en las World Series en televisión española, de triatlón, que estoy muy metido en el mundo del triatlón y retransmito streaming y competiciones que da la federación. Y en este caso Televisión Española hace las series mundiales. Sí. Pues debutó Antón Ruanova, que en su día fue triatleta, una persona espectacular, que además tiene un podcast también, es un tío con muchas inquietudes y comentó por primera vez, había comentado conmigo antes una prueba y me parece un comentarista, no llegó a ganar un mundial, no llegó a ganar un europeo, era un triatleta, un buen triatleta, pero no llegó a lo mejor a ese nivel tan top que nos imaginamos de Javier Gómez Noya en su día, de Iván Raña. Y no sabes cómo comenta, es una delicia escucharle, se lo prepara, sabe muchísimo, además ahora está como de técnico también en la federación, y conoce a todos los deportes, a todos los triatletas, o sea, a mí me encanta cómo comenta, entonces no tienes que ser un crack para saber comentar una retransmisión del deporte que sea. Y luego hay otros, no voy a decir nombres, pero hay alguno que ha sido campeón del mundo y que le oyes comentar y te echas a llorar, vamos. Claro, pero incluso luego tienes otros que han sido cracks y luego comentan espectacular. En sí, también hay de todo. Claro, Claro, la gente, hay más gente casi que le conoce más por la parte comunicativa y por el desparpajo que tiene y que la ha tenido siempre que como tenista. Y es como, oye, como tenista fue bueno también, pero qué gozada, ¿no? Tú que eres periodista y que has tenido muchas veces que estar con deportistas en cabina, tener gente así, ¿no? Que no vienen de tu mundo y dicen, pero sí, son mejores que nosotros, o sea, viene aquí y hace lo que le da la gana. Alex es que es... nació para eso. Y además es que es una persona de 10, o sea, 10 no 11, es un tío espectacular y aparte de que comenta muy bien, de que se maneja fenomenal, habla de más idiomas, también le reclaman para Eurosport Internacional, o sea, él en inglés en Eurosport Internacional está siempre, porque es que lo hace muy bien, es que es muy bueno y además es muy buen tío. Y volviendo a ti a nivel deportivo, ¿cuáles son tus deportes preferidos? Porque claro, es verdad, es la peor pregunta que te puedo hacer, porque claro, tú hablas de todos y hablas con todos los deportistas, pero no dejas de ser un ser humano el que le gusta el deporte y que sus momentos de descanso a veces pues puede ser estar en su casa en el sofá y ponerse un canal de televisión que puede ser Eurosport, ¿no? Claro, ¿qué deportes son los que más te gustan a ti? No te digo desde el punto de vista periodístico, te digo desde... De disfrutar, pues mira, llega un momento que ya no sé lo que me gusta y lo que no. Ya no sé separar, porque al final todo lo que ves es por algún motivo. O sea, pues si veo taekwondo, que me encanta el taekwondo, mola mucho, ¿verdad? Es porque están unos españoles jugándose ganar el europeo en un campeonato de Europa o en lo que sea. Si veo el piragüismo, que me encanta también, el piragüismo es un deporte que me gusta mucho,
pues lo mismo, pues al final estás viendo porque estás viendo a tus deportistas cómo intentan ganar. A ver, yo te lo he comentado antes, yo toda mi vida he jugado al fútbol y me ha encantado el fútbol y no sabría. Ahora ya, bueno, al final también comento fútbol. Yeah. Quizá, aunque suena así muy clásico, atópico, el fútbol pues me gusta mucho. Pero es que me veo cualquier cosa, no sabría decirte, la verdad. Deportes olímpicos, pues es que todo, es que me gusta todo, el baloncesto, el balonmano me encanta también, el waterpolo también es un deporte que me apasiona. Es que me gusta, te voy a decir los que más difícil se me hacen de ver, porque no los entiendo tanto y porque son complicados. Por ejemplo, los deportes de hípica. Estaba pensando en la hípica. Es verdad que los saltos es muy fácil porque saltas y derriba, pues derriba, si no, pues no. Pero la doma, por ejemplo, pues no la entiendo. O sea, yo sé sé en qué consiste, que tienen que hacer una serie de elementos que luego son puntuados con una música y tal. Pero no. Son deportes muy técnicos que si no los entiendes, pues no se te hacen más difíciles de ver. La vela, por ejemplo, la vela es una pena que sea tan al aire libre, tan lejos de las cámaras, es difícil de seguir. En fin, esos son deportes complicados. Luego, por ejemplo, hay otros deportes de estos nuevos, el skate, el break dance, que va a ser de olímpico en París, pues esos técnicamente no los entiendes, porque no entiendes lo que están haciendo, si lo que hacen es una... Pero mola verlos. Pero mola verlos porque es estético, es divertido, tiene ritmo, tiene... Entonces, bueno... ¿Qué es lo que buscan realmente? Sí, es lo que se busca, efectivamente. Y lo que pasó con la escalada, por ejemplo, en Tokio. La escalada, estoy enamorado de la escalada, porque rápido de ver, es fácil de ver. Tuve la suerte de empezar a retransmitirla cuando la cogimos aquí en Eurosport hace 2 años, y estoy enamorado de la escalada. Y el otro día la probé por primera vez. 4 días con unos agujetas aquí en los antebrazos. Y disfrutaba las agujetas. Pero que no te lo puedes ni imaginar. Sí. Y me encantó hacerlo y me he quedado con ganas de más. Porque además tengo que ir a que me enseñe a alguien bien y a que me explique bien las cosas. Y ahora entiendes mucho mejor lo que has estado comentando durante 2 años. No sé, bueno, depende. La verdad es que es difícil de decir un deporte. Sí. Solo hay un deporte que me gusta por encima de todos. No. Es una mezcla de todo. Sí, más de uno se sentirá defraudado, ¿no? Joder, Pipe, el fútbol, no me jodas. Joder, para uno que habla de todos los deportes. Es olímpico, no nos olvidemos. Para uno que es olímpico y habla del fútbol. A ver, sí, la verdad que ha quedado mal. No, a ver, pero es la realidad. O sea, a mí también el fútbol es de los que más me gustan, pues como el tenis. Pues el tenis también me encanta. Tenemos esa maldición encima, que ya luego podemos ver el taekwondo, también es apasionante, sobre todo con el sistema eléctrico que tienen. El judo, es que me gusta todo. Es que estoy pensando así el tenis de mesa, que también lo he retransmitido, otro deporte que mola mucho. Es que me gusta todo. Claro, y hablando de ese que te gusta todo en el ámbito deportivo, vamos a ir al presente. Claro, París está a la vuelta de la esquina, quedan menos ya casi de 80 días, porque hace poco eran 100. El martes pasado fueron 80, bueno, perdón, es que claro, no sé cuándo. Bueno, sí, pero hace unos días fueron 80. Hace unos días fueron 80, Pues ya menos de 80 días. Claro, ¿cómo se prepara una cobertura de Juegos Olímpicos? Es decir, un poco lo que es tu semana. Es decir, hay reuniones para ver... Ya entiendo que sí, de quién comenta esto, quién tal, hacemos esto, bueno, es que esto lo llevamos preparando desde hace un año. Claro, ¿cómo se prepara una cobertura en un canal como Eurosport, que es el que tiene los derechos todas las horas de los Juegos Olímpicos? Bueno, afortunadamente ya tuvimos la experiencia de Tokio y pues ahí descubrimos un montón de comentaristas que van a volver a comentar otra vez con nosotros en París, de muchos deportes. El tema de los narradores, pues lo mismo, aparte de que Eurosport tiene una nómina de locutores espectaculares desde hace un montón de años, gente con muchísima experiencia, pues como son tantos deportes y tantas cosas, siempre hay que tirar de gente de fuera, pero más o menos con la experiencia de Tokio ya estaba todo bastante, lo que es el grueso de narradores, comentaristas y demás, está ya todo ok, y desde hace un año que ya empiezas a llamar a la gente para, oye, acuérdate que vamos a contar contigo y demás. Entonces, más o menos esa parte no ha sido tan ardua como fue en Tokio, que había que, a ver, ¿a quién llamamos de comentarista para esto? Y fue más complejo, porque algunos te decían que no podían, o que tenían no sé qué, entonces tienes que buscar a otro, fue a lo mejor un poco más complicado.
Y luego lo que es la preparación de los juegos, pues ya te digo, nosotros tenemos la suerte de que Eurosport es una empresa muy grande y Eurosport Internacional, digamos la sede central, tienen departamentos específicos de cada cosa, que te organizan los viajes. O sea, yo solamente tengo que dar mi nombre, mi DNI y poco más. Sí. Y ya ellos te organizan y de qué aeropuerto voy a salir. Y ya te organizan el billete, la estancia, por supuesto, porque lo hacen todo de forma global, de todos los Eurosport de Europa. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho ganado. Todo lo que es preparación y organización, te quitas ese muerto que es muy arduo, muy pesado hacerlo, la verdad, si nos tocara hacerlo a nosotros. Con lo cual ahí te liberas de bastante. Nos tenemos que centrar mucho más en lo deportivo, realmente. Y es lo que te comentaba antes, el calendario, sobre todo tener claro dónde hay españoles, si podemos llegar a todos cada día. Seguramente seamos 3 reporteros en París, que tenemos que dividirnos pues en función de los españoles que haya y dónde nos interesa más ir. A lo mejor una ronda clasificatoria no podemos llegar, pues bueno, pues es una clasificatoria. A las finales y las medallas hay que estar en todas, evidentemente. En deportes de equipo, pues a lo mejor coincide que hay 4 partidos a la vez o más o menos en la misma franja horaria, no puedes ir a los 4, ¿cuál nos puede ser más interesante? En fin, toda esa planificación es en lo que estamos, de hecho, en estas fechas, porque hay muchos deportes que no sabes los horarios hasta poco tiempo antes, entonces no puedes planificar. Pero ya según van saliendo, pues ya tenemos organizado todos los calendarios de equipos, que ya están todos, pues eso ya lo tenemos hecho. Bueno, pues lo que es la planificación del día a día de los juegos, que por lo visto luego el transporte también, ese creo que nos darán ahí algunos tips buenos desde Internacional, porque la movilidad allí en París va a ser complicada. La gente no es consciente de ello. El otro día lo comentaba con Amoros por Twitter precisamente, de que descontando el surf que está en Tahití, aparte, va a haber jornadas que empiezan a las 7:30 de la mañana con aguas abiertas, con pruebas de marcha, hasta las 11 de la noche cuando terminen partidos de fútbol. Claro, eso, el agobio en las redacciones se tiene que notar, ¿no? Lo que la gente no ve. Es verdad que tú estás en París o estuviste en Tokio, pero ya incluso el chup-chup, los días antes, las semanas antes, en redacciones como esta, por eso es muy clave y fundamental una buena planificación. Totalmente. Si tienes planificado todo, es verdad que luego hay cosas que no se pueden prever, porque, por ejemplo, los deportes de combate, el judo, taekwondo, eso es en el mismo día. Total. A lo mejor el judoka, el español, ha perdido en el primer combate. Sí. Pues entonces ya ese día te olvidas del judo, por desgracia. Va avanzando rondas. Oye, cuidado que a las 7 son las semifinales. Como pasó con Adriana en Tokio. Como pasó con Adriana en Tokio, alguien tiene que ir. Y además es curioso porque los medios que van ahí con todo y que tienen más recursos, pues a lo mejor se tiran el día entero en el taekwondo solo con Adriana, haciendo el seguimiento de Adriana. Pero los que estamos en 80 sitios a la vez, pues oye, que hay que ir a Adriana, y de repente ves que como va llegando todo el mundo, cuando hay medalla, va llegando todo el mundo que ha estado desperdigado por otros deportes, pero a la medalla está todo el mundo, claro. Entonces esas cosas no las puedes prever hasta ese mismo día. Tienes que tener en mente, oye, esta tarde, este trozo de tarde, déjatelo a un reportero por si acaso hay que ir allí y tal. Entonces, la clave es una buena planificación, esa es la clave. Si tienes una buena planificación, todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Curiosidad, en Tahití no habrá nadie, ¿no? Ahí pendiente. No. ¿Te imaginas? No. Es que yo estoy pensando en el Tahití porque digo, imagínate. Nosotros, como al final, lo bueno que tiene Eurosport es que las competiciones las damos todas. Claro, sí. Entonces, la competición del sur se va a ver en Eurosport. Otra cosa es que puedas tener un reportero que luego hable con los deportistas. Buscamos español en Tahití por si acaso. Eso ya es más difícil, Y eso es lo que la gente no ve muchas veces, que todo parece muy sencillo en la televisión. Tú te pones Eurosport 1, 2, el player, ves todas las cosas. Qué fácil es todo esto, y siempre hay comentándomelo. Claro, hay gente real que te está hablando acerca de esto. Claro, relacionado con esto, antes me hablabas también de tus hijos o hijas que tienes. 3, tengo 2 hijas y un hijo. Claro, ¿cómo están llevando o cómo llevan que su padre esté todo el rato haciendo cosas? Es decir,
Claro, bueno, están acostumbrados. Ya están muy acostumbrados, sí. Pero es que al final, lo que hablábamos antes, el mundo del periodismo deportivo es mucha implicación, en tu caso olímpico, deportistas, planificación, etcétera. Claro, ¿cómo lo lleva tu familia? Pues la que lo lleva fatal es mi mujer. Ya. Tu mujer los deportes entiendo que cada día le gustan menos, ¿no? Nunca ha sido gran seguidora del deporte. Igual te conoció menos. Pero bueno, y ahora pues evidentemente, yo ya sé, ella ya lo sabe evidentemente, pues llevamos ya muchos años juntos, pero no, al final lo acabas en el día a día, pues es que yo en estas fechas, mira que se lo recuerdo, se lo digo, le digo cariño, sabes que esto es año de juegos y que de aquí hasta París, olvídate de mí porque no voy a estar poco, voy a estar presente poco. Y lo sabe, pero bueno, evidentemente no quita que tenemos niños adolescentes, que es complicado manejarlos y entonces, bueno, yo intento estar a todo lo que puedo, pero es que pero la vida no me da. Y los niños, pues bueno, pues lo llevan bien porque ahora pues empiezan a comentar en el colegio, pues mi padre va a ir a los juegos y entonces todos los amigos, joder, yo quiero ir, qué suerte, tal, no sé qué. Entonces ellos se sienten así como muy orgullosos de su padre y tal. Y bueno, lo llevan bien, lo llevan mejor, pero mi mujer, la pobre, pues... Sí, posiblemente esté viendo ahora, se está cagando en tu muerto, diciendo... Efectivamente. Pero bueno, después de París habrá vacaciones, ¿o no? Sí, eso espero, sí, que tengamos algunos días. ¿Cuántos haces paralímpicos? Pues en Tokio y en Beijing, en los de invierno, hice paralímpicos también, hice doblete. Me acuerdo. Y aquí no lo sé. De momento no. Hay presiones internas, ¿no? De momento no, es que no he encontrado la ubicación para hacer algo allí en los Paralímpicos, pero y qué hacer allí, vamos, pero si voy, pues no me disgustaría tampoco, porque son unos juegos distintos a los Olímpicos, con menos presión, menos gente, pero que ves cosas brutales, porque hay cada deportista ahí increíble, pero increíble. Entonces no lo sé todavía, pero aunque no vaya a los Paralímpicos, o sea, no hay los juegos y ya se acabó mi vida, ya me puedo ir de vacaciones 10 años, no. No, pero hombre, poco. No, yo soy freelance, soy autónomo, tengo que seguir currando, entonces a lo mejor eso, un par de semanas, un par de semanas de un poco de desconexión y yo tengo que seguir trabajando, vamos. Claro, ¿tienes alguna anécdota respecto a eso? Por ejemplo, no sé, estar de vacaciones con tu familia y cada vez te venga una llamada, una competición en la playa, ese tipo de cosas. Bueno, ¿o intentas separar bastante? Fuera de juegos, hubo una época que muy... Ahora de hecho, tuve que parar un poco, porque era inviable. O sea, es que no puedes... Porque claro, aparte de ver las competiciones, luego querías subir todo a redes, todo lo posible. Ya, hijo. Y ya llegó un momento que dije, no puedo. Tengo que parar porque es que me voy a volver loco, me va a dar un jamacuco. Y luego mi mujer también lo sufría, claro. Vamos a la playa en agosto, que hay mucha competición de mundiales y tal, y está en la playa ahí con el móvil así viendo a ver cómo han quedado estos, tal, y ya me di cuenta por mi salud mental y por el de mi familia y por el divorcio. Dije, tengo que parar. Y ahora me lo tomo con mucha más calma. Y ahora es verdad que sí que pongo cosas, sobre todo en Twitter, que es más informativo. Sí que pongo cosas, pero luego me dejo algunas otras. Luego, o sea, en mi interior estoy sufriendo por no ponerlas. Pero, es que se pierde tanto tiempo para escribir un tuit un poco medianamente currado y tienes que buscar la información. Si quieres poner una foto buena, no sé qué, la foto... O sea, pierdes mucho tiempo. Y no tengo tiempo para perder. Y entonces ahora estoy más tranquilo en el sentido de que, mira, no voy a poner a escribir tanto, no voy a subir tantas cosas porque si no, no me da la vida. Pero sí que he estado en veranos con el móvil de, a ver, este mundial, a ver qué hemos hecho, a ver si hemos ganado medalla, a ver si tal, y bueno, no es fácil seguir tantos deportes. La buena noticia para tu mujer en esta ocasión es que ya los ciclos olímpicos van a volver a ser normales, porque ahora han sido 3 años de París, encima los de invierno fueron el año siguiente de los de Tokio, ahora ya los siguientes 2026, por lo que 2025... Sí, luego los de invierno son más light. O sea, los pero igualmente no deja de ser en febrero, que es un poco raro. Sí, pero digo a nivel de seguir competiciones, porque no hay tanto deportista español, no...
no hay tantas competiciones que seguir, entonces bueno, es verdad que durante ese ciclo al final ya por defecto profesional sigues también con los deportes de verano, siguen compitiendo, que es que la gente se cree que los juegos son cada 4 es que está la Olimpiada años, pero que los deportistas siguen compitiendo, todos los años acaban los juegos y 1 o 2 semanas después sigue habiendo competiciones y mundiales y europeos y copas del mundo y los deportistas siguen yendo a esas competiciones, que la gente no se olvide. Entonces, es verdad que después de los juegos te puedes tomar un respiro de ver competiciones porque no son clasificatorias para los siguientes juegos, no son tal, entonces te puedes tomar darte un aire, pero no mucho. La última parte, Pipe, quería hablar contigo de deporte. Hemos hablado de la parte de periodismo, vamos a hablar de deporte. Es decir, a mí una cosa que me molesta mucho y sobre todo se está ocurriendo más en las últimas semanas son como las predicciones de medallas. A mí personalmente no me gustan las predicciones de medallas que te lo habrán preguntado miles de veces, de cuántas va a sacar España, va a superar Barcelona, tal. No me gusta nada esa pregunta porque cada delegación, cada equipo es de su padre y de su madre y no tienen responsabilidad respecto al grupo, ¿no? Eso es evidente. Claro, ¿tú cómo lo ves? Esta medallitis que ya a pocas semanas de los Juegos hay cada vez más de yo creo que 23, yo creo que 24, tal. Bueno, es normal, yo creo que es... yo lo veo como normal y yo me lo tomo como un juego un poco, o sea, ¿no? Con amigos, pues a ver, venga, hacemos siempre el repaso. Vamos deporte a deporte, en atletismo, alfabéticamente. Y entonces vamos haciendo la cuenta de medallas. Bueno, esta como no es tan segura, no la pongo. Esta no sé qué. Luego, pues es un poco un juego, la verdad. Porque al final la realidad es... luego siempre es distinta. El deporte pueden pasar 1000 cosas. Es verdad que tú puedes más o menos acercarte, aproximarte a una cifra, un poco viendo los resultados que han tenido los deportistas, los propios deportistas en mundiales. Una horquilla. Sí, tienes una horquilla, ¿no? Luego distintos factores, parece una tontería, pero el cambio de continente, el hecho de no tener que movernos de continente, de estar prácticamente al lado de casa, eso influye positivamente en nosotros, negativamente en los asiáticos, sobre todo. Sí. En los latinoamericanos, en fin, los que tienen que moverse, vaya, de continente. Luego el tema de Rusia, que todo el mundo, no hay rusos, sí, va a haber rusos y muchos rusos además. A nivel individual, en muchas pruebas va a haber deportistas rusos y no va a ser tan determinante como si realmente no hubiera ninguno. Porque si no hubiera ninguno, sí que sería muy determinante en muchos deportes a nivel positivo para España. Sí. En deportes de equipo es verdad que no va a haber rusos y eso sí que nos beneficia, pues en la rítmica, en la sincro sobre todo. Donde Rusia arrasaba. Y luego, pues en otros deportes, pues también el hecho de que no esté Rusia, pues beneficia a todos los demás y como nosotros estamos en todos los demás, pues nos beneficia también a nosotros. Entonces hay aspectos que son buenos para España y que dan a entender que podemos tener más opciones de medalla, porque una cosa son las opciones de medalla, siempre se dice que dentro de las opciones de medalla, luego al final las medallas que se sacan son como un 10 o un 15%. Yo en Tokio calculé más o menos opciones reales de medalla de gente que ha sido medallista mundial, medallista europeo, tal. Creo que me salían unas 80, una cosa así. Al final nos quedamos en 17 medallas. Es un 25%, perdón, 25, no un 15%. Pues eso, nos quedamos en 17, fueron las de Tokio, sí, pues más o menos esa es el porcentaje. Aquí, en París, la verdad es que la cifra se ha desbordado. De opciones de medalla, claro. Son más de 100, son 100 y pico, 120. A mí me sale el otro día, no sé, en un chat de gente que está metida en esto del mundo olímpico, no sé quién creo que decía 110 o 115 opciones de medalla. Joder, un 25%. Reales. Entonces, de ahí extrapolas al 25%, pues nos estamos yendo ya a casi 25 o 30. Entonces, pues en esas estamos. Y todo el mundo aquí sí que es experto. O sea, yo no hablo del típico aficionado, no, pues vamos a dar 30, 35, no. O sea, yo con la gente que hablo, que lo sigue como yo y está ahí en el día a día y tal, estamos todos en esas cifras, 23, 24, 22, entonces
es una cosa que es real. Luego a lo mejor nos pegamos un batacazo estrepitoso, o no, es que no sabemos, pero la previsión, según lo que hay, según los resultados que nos dan los deportistas en las grandes competiciones, sale más o menos eso. Ahora, por ejemplo, estamos muy con el piragüismo. El piragüismo vamos a sacar un montón de medallas. Bueno, pues ahora ha sido la Copa del Mundo y nos han puesto un poquito los pies en el suelo. Se podría esperar más, ¿no? Los pies en el suelo. Es verdad que hemos sacado en las disciplinas olímpicas medalla el K4 masculino, ha sacado también el C2 masculino, el C2 femenino. O sea, que realmente creo que salen 3 o 4 medallas. Pero muy justas, o sea, bronces, menos la plata, creo que el C2 masculino fue plata, los otros han sido todo bronces. En las olímpicas, sí. Con unas diferencias de milésimas. Nos han dicho, que no vamos tan sobrados, o sea, que sí, que están ahí, que los nuestros están ahí porque son buenísimos, nuestros piragüistas son buenísimos, son excepcionales, diría yo. Estamos sacando los mejores resultados de la historia en los últimos mundiales, el número de medallas y de todo. Pero que los demás también compiten y estos son unos Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos todo el mundo se pone las pilas y a lo mejor la expectativa de alguien que lo tienes ya como medalla segura, pues ya no lo es tanto. Pero claro, que van a estar ahí seguro. Claro, en relación con eso, además creo que Amorós nos dijo entre 19 y 24, ¿verdad? Que dije, hombre, la horquilla es justo la más amplia, pero más o menos es ahí las cifras. Recuerdo que el otro día en los premios Laureus, que fueron en Madrid y tal, que además pude ir, Edwin Moses dijo una cosa que era que los Juegos Olímpicos es la competición más importante de cara a mucha gente, ¿no? Pero que es estar perfectamente en el momento adecuado, y es ahí donde tienes que sacar el resultado. Que realmente muchos están pensando en el ciclo olímpico, las medallas que has conseguido, si eres favorito y tal. También lo dijo Michael Johnson, dijo, es ese momento clave. Sí. Y ese momento es el que, digamos, va a arrastrar toda tu carrera. Si consigues un gran resultado o si no, es en ese momento. Claro, yo te quería preguntar, a nivel de deporte en España, también yo defiendo la idea de que si de repente, es muy difícil, consiguen 30 medallas, ponle por lo alto, ojalá. No es que se estuvieran haciendo las cosas impresionantemente bien y ya no hay que mejorar nada más. No, siempre hay que mejorar. Por eso digo que no hay que ser autocomplaciente, decir, ni por lo alto ni por lo bajo. Si se consiguen 10 medallas, no es que sería un fracaso grande. Sería un palo. Claro, pero el palo, ¿a quién se lo das? Al país, a la federación en particular que no lo ha conseguido. Por eso critico un poco la medallitis de decir... Sí, es verdad. ¿A quién le das el palo? Es una cosa de todos. Yo creo que al final es una cosa de todos. O al contrario, la zanahoria, ¿a quién se la das cuando...? Ya. Pues aquí, como sea un éxito y saquemos 30 medallas, todo el mundo se va a querer colgar la medalla, nunca mejor dicho, especialmente nuestros queridos políticos. Pero es verdad que es complicado. ¿De quién es la culpa? Pues no sabes, porque es lo que dices tú. Esto es un día, o sea, por ejemplo, hay deportes, a lo mejor los deportes de equipo, que son fase de grupos, los cuartos, tal, es un grupo entero, que a lo mejor uno te puede fallar o puede tener un día un problema que está catarrado, bueno, pues más o menos puedes suplir. Pero los que son deportes individuales, yo siempre pienso en los deportes de combate. Eso sí que es un día, como la noche anterior o 4 días antes tengas un virus, estás vomitando 2 días con una gastroenteritis que no sé qué, no sé cuánto, adiós. Adiós. Y un tío que podía ser medalla pierde en el primer combate. Pues los deportes, yo no sé, piragüismo, el remo, también lo mismo. Ahí te estás jugando, son más días, ¿no? Porque tienes unas series, unas semis. Pero si fallas en las series, a lo mejor es que no vas a la final. Claro, entonces estás 4 años preparándote para ese día concreto y a lo mejor ese día te pones malo, o una semana antes te pones malo. Entonces, efectivamente, no es fácil. No es fácil medir esas cosas, pero sí que es verdad que, a ver, yo creo que 10 medallas no vamos a sacar. Tendría que ser, eso sí que tendría que pasar algo rarísimo. Yo creo que más o menos se mantendrá el nivel y bueno, al final, o un poco por encima, que es lo que esperamos todos. Sí, es verdad que es... Pero ya te digo que yo esto de la medallitis me lo tomo como un juego y también para mí, para saber un poco, tener una idea de luego a nivel profesional y cuando llegan los juegos de verdad, a ver, ¿dónde vamos a ir hoy? Claro, eso sí, pues, eso es que este tío puede ser medalla, claro, entonces sí, por supuesto. Tener más o menos las ideas claras de dónde hay que ir o de dónde no hay que ir. Yo, mira, te pongo un ejemplo, una anécdota que me pasó en los Juegos de Río. Estaba en remo,
estaba la pareja de Aina Cid y en ese momento con Ana Boada, que habían sido medallistas mundiales y tal, y se metieron en la final. Yo me la jugué, dije, voy a apostar porque no era un barco, una medalla que la gente en el ambiente estuviera ahí en el aire. Voy a ir al remo y me la voy a jugar. Estábamos 2 periodistas, porque las 2 eran catalanas, son catalanas, vaya, y había un periodista de un medio de Cataluña y yo, no sé si había alguien más. Quedaron quintas al final en la final, pero si llegan a hacer medalla... Ya, claro. Entonces yo ahí me la jugué porque tenía el conocimiento de que podían estar ahí. No salió y bueno, pues me la comí porque además luego tardaron un montón. Yo dije, ya que estoy aquí voy a esperar a que salgan. Luego no salían, estuve media hora esperándolas, al final digo, me voy. Y me fui sin entrevistarlas, se quedó el compañero de la televisión, era una radio, creo que era, me parece que era RAC, no me acuerdo, una radio catalana, digo, tío, por favor, si puedes, sacarles un par de respuestas en castellano y me las mandas, por favor. Sí, no te preocupes. Me monto en el auto, salgo corriendo porque no llegaba al autobús, me subo en el autobús y a los 30 segundos aparece el periodista, el compañero, que justo habían salido 30 segundos después de irme yo. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan, a veces ocurren estas cosillas. Claro, bueno. Y hablando de ese momento exacto, yo recuerdo que Adriana Cerezo también recientemente dijo en una entrevista que además ella lo lleva con mucha naturalidad y dice, yo sé que soy favorita en taekwondo, de que quiero conseguir la medalla, me ilusiono con ella, pero ella misma dijo, sé que sí me puedo ir en el primer combate. O sea, es perfectamente consciente de todo esto y esto es lo que has comentado, puede pasar en judo, puede pasar en tenis, aunque es verdad que este año a lo mejor en tenis es un poco más raro que otros, ¿no? Por las opciones que hay. Hablando de cultura deportiva, yo también defiendo la idea de que realmente el español de a pie, como yo siempre digo, el tío Paco que se pone delante de la televisión, los deportes le gustan. Otra cosa es que opina de todos, es decir, ya ve 2 competiciones, de 2 sesiones y critica y tal, oye, qué mal lo ha hecho, qué bien lo ha hecho. Pero yo creo que al español de a pie los deportes le gustan, porque los Juegos Olímpicos, quitemos fútbol, quitemos baloncesto... Tiene mucho seguimiento. Hay mucho seguimiento del deporte porque en España la cultura deportiva está incluso más de lo que pensamos. Sí. Sí, pero yo creo que es la magia, más que la cultura deportiva, es la magia de los juegos, yo creo. Porque yo conozco a muchísima gente que me dice, no, si yo no veo deporte y tal, pero los juegos sí me gusta verlos. Entonces, es por los juegos. Sí. Es porque son los Juegos Olímpicos y porque es una época en verano, que está todo el mundo de vacaciones y ahora nos va a pillar encima en París, que está con el mismo horario y tal, la gente está en la playa o está tal y sube a casa o tal, se pone la tele y en la tele son todos juegos, todos te están poniendo juegos. Entonces al final por narices, aunque no tal, pues los ves, o por la noche estás ahí y ves, te ponen los resúmenes y tiene pero yo creo que es esa magia de los Juegos Olímpicos. Lo de la cultura deportiva yo creo que... Tengo mis dudas ahí, tengo mis dudas. Sí que es verdad que los nichos de cada deporte efectivamente tienen sus seguidores y son muy fieles, pero son pocos. Sí, pero fíjate que yo respecto a eso, a veces me ilusiona el ver, o sea, cuando, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que subes muchas cosas y muchos comentarios son como son cuando son deportistas femeninas y tal, que sabemos cómo está esa parte de las redes, que es vergonzoso, pero... Algo que sí que me ilusiona es de repente, waterpolo. Existe una web dedicada exclusivamente que es waterpolista. Waterpolista.net me parece que existe. Luego, gimnasia rítmica. Andrea de Besa tuvo o tiene un podcast de gimnasia. Otros, Eurosport, relevo, le dan importancia a deportes minoritarios. Y a la gente le gusta y lo sigue. Escalada con Alberto Ginés. Todo el mundo flipó cuando consiguió en escalada y luego fue a todos los podcasts, a todo tal. Sí, a todos sitios. Claro, eso te da como un poco de esperanza de decir... Los nichos existen. Otra cosa claro es que es en los juegos cuando de repente explota todo y de repente quiero conocer a este tío y me voy a la gente que ha estado con él los últimos 4 años. Sí, pero es lo que te digo. Son nichos de deporte. O sea, pues eso, una web del waterpolo que la seguirá pues la gente que sigue el waterpolo, evidentemente. Otra de rítmica. Seguramente habrá de más deportes. Tienen ahí sus núcleos, pero son pequeños. Y seguramente gente amateur que lo hace por amor al arte porque le gusta el deporte y escribe ahí lo que puede. Pero el público en general, que es a lo que voy, el público en general, yo creo que, no sé, me cuesta, no están tan acostumbrados. A mí me da mucha rabia
en Francia, por ejemplo, en otros países, pero Francia, que lo tenemos aquí al lado, que controlan, o sea, saben de todo, de judo, de esgrima, de no sé qué, pusieron, ¿cómo fue cuando, me acuerdo esta selección mítica de balonmano, que lo ganó todo, ganaron el mundial europeo, los juegos, hicieron hace unos años, y cayeron a no sé qué mundial, cayeron en cuartos de final, que era como una debacle. Y al día siguiente la portada del equipo era gracias por todo, no sé qué, no sé cuántos. Eso aquí en España perdemos en cuartos y te lo ponen así, en un recuadrín. Entonces, yo creo que, y sinceramente, porque esto yo lo he hablado con mucha gente, no sé muy bien cómo se puede hacer para que la gente, porque no puedes obligar a la gente a ver cosas que no le gustan. Entonces no sé si metiendo más deporte en la televisión, pero yo creo que ahora ya con las redes sociales, yo lo cambio, te doy la vuelta. O sea, a mí me encanta el deporte, pero hay otras cosas que no me gustan. Por ejemplo, a mí los realities estos de la televisión no me gustan. Nada. Entonces yo estoy haciendo zapping y veo un reality y lo quito. Y cambio a otro canal y hay otro y lo quito. No me gusta, no lo quiero ver. Entonces, entiendo que con el deporte, si tú eres una persona de a pie y de repente cambias a un canal y ves piragüismo de aguas bravas, esto lo cambias, y tienes esgrima, esto tampoco... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo veo complicado, no sé la verdad la manera de poder, que se dice que si sale más en los medios, lo verá más la gente y entonces tendrá más seguimiento. A lo mejor a muy largo plazo, la gente acaba enganchándose. Pero tengo mis dudas, la verdad es que tengo mis dudas. Sí, yo creo que ahora también con el tema de las redes sociales son muy importantes y tú lo sabes perfectamente. Porque al final yo creo que la gente se encariña de las historias, es decir, de la narrativa. El periodismo actual ahora mismo... O del deportista concreto, porque exactamente. Ha contado una historia que dices, ostras, me encanta este personaje. Un ejemplo puede ser el propio Alberto Ginés. En escalada parece que es el único y no es el único. No. Pero yo creo que ahora el periodismo actual está basado, también lo comenté con Amorós en su momento, de la generación de narrativas. Es decir, que esto ha ocurrido en muchas otras industrias, de decir, hablábamos, ¿no? María de Valdés, Lucía Martín Portugués. Claro, Lucía Martín Portugués, cuando fuimos con ella en el CAR y nos habló de su historia, ella dice, para mí esto ha sido un regalo, porque ya con la experiencia que tengo, con la edad que tengo detrás, y ella comentaba, y ojalá que me retiren. Es decir, que venga gente joven por detrás y me pueda ir yo y no convertirme en el estandarte de la esgrima de Araceli Navarro, que ahí sigue Araceli Navarro, que el otro día encima ganó. Claro, eso te quería preguntar, ¿ese relevo generacional en el deporte está existiendo en España? Sí. Te pregunto. Sí. Afortunadamente sí. No sé de dónde salen, porque hay algunos deportistas que a mí me parecen muchos deportes que son... Que es un milagro. Que es un milagro. Luego es verdad que una vez que ya son captados, ya tenemos muy buenos entrenadores y hay en ese sentido buenos preparadores, pero pues yo qué sé, Carolina Marín, que te sale una chica de Huelva que es una crack, porque eso es innato, que es una crack en el bádminton. Te sale Javier Fernández, el patinador, que bueno, ya está retirado, pero es patinador. ¿Quién hacía patinaje sobre hielo en España? Es que no... Y te gana 2 mundiales, 7, 8 europeos seguidos. O sea, es que eso, una medalla olímpica. Eso era impensable. O sea, entonces... sí que hay relevo, porque luego es verdad que lo que te digo, la captación y luego cómo se les forma y se les prepara a esos cracks es muy buena, pero esa gente sale ahí de pueblos por ahí perdidos de España y de repente te sale una campeona del mundo, María Pérez, de Orce, de un pueblo de Granada, que es verdad que allí hay tradición en lo de la marcha, pero llega donde llega. No sé, en fin, es complicado. Es verdad que hablabas de lo de las historias, ¿no? De las narrativas. Sí, es cierto que es vital. Que si no cuentas tu historia, pero claro, alguien tiene que preguntarte por tu historia para que la cuentes. Claro, sí. Si no, no la va a seguir nadie. Siempre decía Saúl Cravioto, a mí la gente me conoce por Masterchef y había ganado 4 medallas olímpicas antes de Masterchef.
que es solo había uno, David Cal, que tenía 5, ahora ya Cravioto ya tiene 5 también, pero cuando hizo MasterChef llevaba 4 medallas olímpicas, uno de los deportistas con más medallas olímpicas de la historia, y va a MasterChef y todo el mundo le conoce por MasterChef, no por ser un gran deportista olímpico. Entonces, pues ese es el tema. Es complicado. Yo, que llevo muchos años haciendo deporte olímpico, por desgracia, lo puedo decir claramente, no tiene el seguimiento que debería de tener. Y a mí me da mucha rabia, porque por los deportistas, me da rabia por ellos, porque sé lo que sufren, sé lo que pelean, sé lo que luchan, sé lo que les apasiona su deporte y no les hacen caso. Y joder, me joroba, la verdad es que me joroba mucho. Y luego también el cariño que hay, incluso la gente que ve ese deporte y demás. A mí me ha pasado con el tema del judo, por ejemplo, ¿no? Que fuimos al CAR, hicimos la cobertura y tal. Vamos, la Federación de Judo en este caso en particular, encantados, y los aficionados del judo por redes sociales. Encantados, claro. Pero mandándote mensajes como, oye, se nota tu profundo amor por el judo, y eso, hombre, es un deporte que incluso hice en el colegio. Pero claro, no hago todo mi contenido de judo, pero ya cuando le das lo mínimo, ya los deportistas la gente lo agradece. El otro día, por ejemplo, Adriana Cerezo me contestó cuando hice un vídeo hablando de su victoria, además, oye, muchas gracias y tal, y eso que Adriana Cerezo ya es considerada top star en España. Sí, sin duda. Son gente muy agradecida. Total. Y que están esperando a que gente como tú, o como yo, o como la gente que se dedica a esto, les dé esa visibilidad. Porque al final es muy importante. Es lo que te decía antes, yo me enamoré del deporte olímpico por los deportistas, por cómo son, por cómo te tratan, por lo agradecidos que son, por todo ese tipo de cosas, y efectivamente con poco que hagas, pues enseguida te lo agradecen, y la gente de esos deportes, ¿no? Es verdad que a veces, joder, gracias por hablar de nuestro deporte, tal, no sé qué. Pues no debería ser así, debería ser lo habitual, que habláramos habitualmente, igual que se habla del fútbol o que se abren telediarios todos los días con el fútbol, pues que se abran telediarios de verdad todos los días, o si no todos, muchos días con los éxitos de los deportistas españoles. Y menos mal que tenemos éxitos, que ganamos medallas, si no, apaga y vámonos. Si no, apaga y vámonos. Y a pesar de todo esto que estamos diciendo, tenemos unos deportistas que son unos cracks absolutos y que no paran de ganar mundiales, medallas en europeos, en todas las competiciones a las que van. O sea que, no sé, debe estar en la genética o algo así, ibérica, no sé. Claro, es increíble, vamos. Y hablando de deportistas, para que la gente sea consciente de tu trabajo, en los últimos años, ¿a cuántos has podido entrevistar? Una cifra muy pues desde que empecé en 2010 con el programa, o sea que estamos hablando de 14 años, no lo sé. Mano alzada. O sea, más de 1000 seguro. Más de 1000 seguro. Para que la gente sea consciente, que te puede ver y puede decir, este fue el que hizo la entrevista, aquella, tal. Bueno, ha hecho 1000 más posiblemente, ¿no? Sí, yo creo que más de 1000. ¿Alguna que guardes con especial cariño? Complicado. Pero sí que tengo especial cariño a una entrevista que además la tengo guardada en mi ordenador. Es la única entrevista que tengo en mi ordenador. Ojo, que fue al equipo, a varios miembros del equipo de waterpolo, que fue plata en los Juegos de Barcelona 92 y luego oro en Atlanta 96. Estiarte entraron. Sí que les hicieron el documental. Sí, la serie esta. Pues junté a Estiarte, a Pedro García, al hermano mayor, Miki Oka, estaba Chava Gómez, estaba, ahora no me va a salir el nombre, el que comenta en Televisión Española, Dani Ballar. Bueno, y varios estaban en el estudio, ahí en Radio Marca, y luego Estiarte, que estaba entonces en Alemania, que se fue cuando Guardiola estaba con el Bayern. Dani Ballar estaba en Barcelona, Ángel Andreu también, que fue era el portero suplente de esa selección. Impresionante. O sea, una risa nos echamos, empezaron a contar anécdotas de cuando, bueno. Increíble. Y de hecho hay algún deportista que ha escuchado esa entrevista y que me la recuerda todavía. Y igual la hice, estaba en Radio Marca, debió ser en 2015 o 2014. O sea, han pasado ya 10 años. Y esa quizás sea una de las que más recuerdo por el elenco de personajes que tenía todos juntos.
y por lo bien que nos lo pasamos en la entrevista, pero es que he entrevistado, no sé, tengo muchas. No sabría decirte más, no sé, es que en esa época de Radio Marca hice cosas muy guapas, junté ahí hice también una con varios del judo, de los medallistas del judo, vino Ernesto Pérez Lobo, Yolanda Soler, la madre de Ari, que está ahora ahí peleando para ir a los Juegos, Isabel Fernández también estaba, luego la rítmica también, la que ganaron, las que fueron oro mira. En Atlanta 96, también las junté, yo creo que me faltaba una, me parece que no pudo, pero unas estaban en el estudio, otras por teléfono. Luego entrevistas con las de la rítmica, con las que ganaron la plata en Río, que nos reí. Joder, siempre que venían que las entrevistaba siempre les pasaba algo. Porque venían al estudio de Radio Marca, venían a las 5, no, eran 6. Y un día, en lugar de meterse por donde estaba Marca, se metieron por la urbanización que había justo pegada, se metieron ahí hasta la cocina, entraron en el parking y no sabían salir. O sea, estábamos las 5 componentes secuestradas. Estábamos al lado, pero al lado, o sea, porque estaban pegadas, era una urbanización y luego aquí estaba el edificio de unidad editorial, donde estaba Marca. Y estábamos al lado y me llamaban por teléfono, que estamos aquí encerradas en un parking. Están pidiendo rescate por nosotras. Sí, al final consiguieron, claro, y el programa empezaba ya, porque yo esa entrevista era en directo. Venga, al final apareció ahí un señor que les abrió la puerta, ya salieron, bueno, un show. Siguiente entrevista, no sé cuántos meses después, previa, no me acuerdo, bueno, un tiempo después, vienen otra vez a las 5 en coche y se dan un golpe con el coche. Joder. Y no llegaron a tiempo. Luego, pues no sé qué hice, porque claro, el programa eran ellas, no me acuerdo qué hice, las llamé, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Estáis todas bien? Entraron ahí en directo, sí, perdona, hemos tenido un accidente, y ya la siguiente dije, voy yo a buscaros. Sí, mejor. Voy a buscaros. Y entonces, en la siguiente entrevista que las cogía, fui a recogerlas a la residencia Blume. Un atasco. Bueno, al menos eso. Un atasco que... el programa empezó media hora más tarde. Había dejado grabado la presentación, una presentación larga de 5 o 10 minutos. Porque ya anticipabas que iba a pasar algo. Digo, por si acaso, que vayan tirando... Pues llegamos, íbamos en 2 coches, pues llevan el mío y llevaba 2 o 3 y en otro coche, seguidme. Joder, la comitiva. Un atasco. Que llegamos con el programa empezado, menos mal que estaba el grabado de la entrevista, de la presentación. Pero os dio tiempo a llegar. Y llegamos, empezaba en punto, pues eran y 5 o una cosa así. Y llegué con las de mi coche, que yo culebré ahí un poco, pero las del otro coche se quedaron ahí enganchadas y no llegaban, llegaron a mitad de la entrevista. Bueno, un show. Entonces con ellas tengo esas anécdotas varias que esas también otro grupo que las tengo un cariño. Y que me alegré, vamos, esa medalla de plata en Río, que la pude vivir además en persona. Estuve también en Londres, en la final de Londres, que quedaron cuartas, que las tangaron ahí la medalla, porque Italia sacó el pie fuera del tapiz, las tenían que haber penalizado mucho más y teníamos que haber sido bronce, y acabaron cuartas, pero yo estaba allí. Y pues eso, es ese tipo de gente, deportistas, que las coges un cariño, que pues eso, que son especiales, especiales, diferentes, la verdad. Y ya las 2 últimas, hablabas antes de la madre de Ari Toro. Claro, ¿cuánto te sorprende o te impacta ya estar hablando de deportistas que han sido hijos de gente a la que tú has entrevistado, que tú has conocido? Porque claro, yo todavía no estoy en esa posición y espero que falte todavía mucho tiempo porque sería un poco extraño. Pero claro, yo lo estaba recordando que en la charla con Ari nos decían, sí, claro, nuestra madre, o sea, nuestra, la suya, fue olímpica y consiguió medalla, tal. Claro, tú entrevistaste, por ejemplo, a su madre. Sí. Claro, ahora ya cuando estás hablando de Ari Toro y la presentas y demás, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mayor o te sientes...? No, a mí me da alegría que vengan, que vengan jóvenes, o sea, hijos de... Porque eso quiere decir que, bueno, pues han seguido ahí los pasos de su padre o de su madre. Ahora, por ejemplo, que esta también tiene muy buena pinta, la hija de Pirri, hace poco ha sido campeona de Europa, de cadete, me parece, también de esgrima, de espada, de lo que hace su padre. Y bueno, pues que tiene muy buena pinta. O sea, y será empezar a ser lo habitual. Yo de momento no me he encontrado, no he entrevistado, yo creo que no he entrevistado de medallistas olímpicos a ningún hijo.
que haya llegado. No, Ari todavía no la he entrevistado. Estoy esperándola a que se confirme que va a los Juegos y, lo verá. A ver si puedo hablar con ella. Pero ahora es, yo creo que cuando empezaremos a ver más hijos de que son, porque luego hijos de hay muchos, pero luego hay que llegar ahí. Claro, hombre, por supuesto, sí. Que eso no es fácil, entonces bueno. Ahí estoy tranquilo, me quedan todavía 24 años para llegar a ese momento. Pero ya llegando a la última pregunta, claro, tú ahora tienes 48 para 49. No era necesario que lo dijeras. Pero... No, pero para situar a la gente, digo. No, pero para situar a la gente diciendo, claro, ¿qué esperas una vez te retires del deporte? O sea, ¿cómo te gustaría ser recordado, tu legado? ¿Seguirás muy conectado al deporte? ¿Seguirás comentando hasta los 80? ¿O qué plan me estás retirando muy pronto. Hombre, 80 no es pronto. Pero ¿qué plan tienes más allá? Porque te lo pregunto porque la gente muchas veces habla de los deportistas, de qué van a hacer cuando se van a retirar, de tal, no sé qué, pero nadie se centra en el comunicador, en el periodista. En tu caso, ¿qué planes de vida tienes? Pues, a ver, me pilla todavía un poco lejos la jubilación, espero aguantar todavía todo lo que pueda hasta que mi cuerpo aguante y una vez que ya me jubile, pues seguramente seguir disfrutando el deporte, aunque yo siempre tengo en mente ponerme ya cuando me retire ya, pero por hobby puramente, porque es lo que he vivido toda la vida y por seguir un poco, hacer un canal de Twitch o de alguna, no sé lo que habrá dentro de 20 años, a lo mejor hay otra plataforma, otra red social, como Ciro López, ya sin ningún tipo de presión, a decir lo que me dé la gana, a contar lo que me apetezca, si da la circunstancia, a entrevistar a quien sea, ya sin necesidad de tener que mantener unos hijos y una familia y demás. Eso desde hace un par de años lo pienso, vamos, que me gustaría hacer algo así. Llevo un par de años pensando que todavía me quedan muchos años espero que me queden muchos años de carrera, de pues hacer un poco un Ciro López, ¿no? Que es la persona que tenemos en la cabeza, que cuando ya me jubile y tal, pues a montarme un canal de lo que sea, para poder seguir un poco hablando de lo mío y seguir en contacto con los deportistas, ya sin ninguna pretensión y sin nada especial, pero por diversión, puramente por diversión. Pero bueno, es una cosa que llevo pensando ahora, lo mismo dentro de 5 años, cambio de idea y quiero retirarme ahí, tirarme a la Bartola y no hacer nada, vamos, no lo sé, ya veré. Pues todavía queda mucho. Ha sido un placer, muchas Igualmente, gracias. muchísimas gracias a ti por este rato de charla y encantado. Aquí me tienes para lo que necesites.